Bien, voy a tratar un tema tal vez de vital importancia para entender el proceso, digamos, de cómo se da la aplicación de la ley de comunidades nativas, ya que se viene impulsando acá en el Perú. Bueno, al respecto, se han dado dos decretos leyes, el 2653 y el 2275. La primera tomo como referencia porque para mí tengo como referencia decir el decreto ley 2653 promulgada en junio de 1974 por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, dirigida por el general Juan Velasco Alvarado. Tomo este decreto como referencia porque constituye el primer documento legal que reconoce plenamente los derechos al desarrollo autónomo de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, de acuerdo a su propia cultura, dentro de ámbitos comunales propios. La caída de Velasco y posteriores gobiernos marcan un proceso de debilitamiento de estos derechos reconocidos en su aplicación. Reconocimiento, reconocimiento, demarcación y titulación de estas tierras, lo que ha generado situaciones de violencia que hoy continúan, de alguna manera. La promulgación de la nueva ley, o sea, de la segunda ya, número 2275 de comunidades nativas, entre otros dispositivos legales, avala o avaló o sigue avalando aún el proceso normal el proceso normal de la aplicación de estas leyes. En el proceso de su aplicación se han dado medidas legales que en la práctica de su ejecución no se reconocieron plenamente o lo hicieron de forma mediatizada. Ubicación y población de estos pueblos. Hay algunas referencias históricas en esto, ¿no? Un poco como una forma de contextualizar, digamos, el tema que estoy tratando. Las comunidades nativas originarias asentadas en Amazonía son poblaciones ancestrales que en oleadas sucesivas fueron ocupando y formando comunidades rurales como parte del poblamiento de este subcontinente, al decir de algunos investigadores, desde hace aproximadamente 40.000 años. ¿Ya? Según datos históricos, a la llegada de los colonialistas europeos, la población originaria era de aproximadamente 2.000 grupos étnicos, acá en Amazonía, población originaria, lo cual trae otras implicaciones negativas a las comunidades. Fundamento de la ley 2653. La ley 2653, pues tomo como referencia esa ley, ese decreto ley, que tomo como referente de este documento, recoge 3 criterios y o principios básicos que configuran el proceso con respecto a la propiedad de la tierra y sus recursos, que son inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad, lo que garantizaría la continuidad en el tiempo de sus derechos a un hábitat en la que puedan desarrollar plenamente su cultura. Sin embargo, aquí hubo en esta primera ley un primer error, tal vez bastante incidente, o sea, en la ley 2653. ¿Cuál fue? Que consistió en dar el derecho de la tierra en función a cada ámbito comunal y no en base al territorio étnico, con repercusiones en el debilitamiento de la identidad étnica cultural de cada grupo amazónico. La inalienabilidad es pues el respeto total al derecho de la propiedad sobre la tierra y sus recursos por parte de la comunidad en toda circunstancia. La imprescriptibilidad es el derecho permanente y continuo de la comunidad a la propiedad y usufructo de la tierra y sus recursos, a tenerlo siempre.
La inembargabilidad es el derecho de la comunidad sobre la propiedad comunal a no ser enajenada por ningún motivo. Creo que la razón de ser de estos derechos tiene un fundamento histórico, ¿no?, cuya vulnerabilidad se inicia con la invasión colonialista de la barbarie europea a nuestra América, en la que la presencia de las misiones religiosas fue decisiva y, por qué no decir, determinante. Relaciones entre las comunidades originarias, el Estado y las empresas. El relativo incumplimiento de la ley de comunidades nativas configura las relaciones siempre tensas entre el Estado peruano, las comunidades nativas y las empresas petroleras en particular. No obstante de que este derecho es reconocido por leyes internacionales como es el Acuerdo 169, OI, a la cual se sujeta su cumplimiento por parte del Estado peruano. El evidente incumplimiento de la ley en favor de las comunidades originarias fue relativizándose en el tiempo, lo que empezó a manifestarse claramente con la penetración de las empresas petroleras en la exploración y explotación de dichos recursos. Estos se iniciaron en la década del 70, cuyos posibles beneficios en la economía peruana y las comunidades nativas fueron el discurso que utilizaron y que me parecieron como reales. Pero ya desde sus inicios de la promulgación de la ley de los pueblos nativos, estos iniciaron, o sea, los pueblos nativos iniciaron un amplio proceso de organización a nivel comunal. Y ahí la importancia de esta ley, a nivel comunal, porque la ley lo impulsaba. Ya iniciar un amplio proceso de organización a nivel comunal en niveles 1, 2 y 3 de nivel organizativo. Me refiero a lo comunal, regional y nacional. O sea, abarcaron las organizaciones nativas a todo este ámbito. Lo que se concreta en dos grandes organizaciones a nivel regional, expresadas en el AIDCEP y el CONAP. Ello significó un gran nivel de organización y reclamo de los derechos incumplidos a los pueblos afectados por la actividad petrolera, así como también por la actividad maderera ilegal, llegando hasta formas de violencia generalizada en casi todos los lugares donde operaban estas empresas, principalmente en los ríos Morona, Pastaza, Corrientes, entre muchas otras, siendo tal vez el Baguazo, ocurrido en el año 2005, la mayor expresión de violencia impulsada por el gobierno de Alan García, con consecuencias mortales para miembros de las comunidades nativas de la zona y miembros de la Policía Nacional. Tuvo pues esto repercusiones internacionales. Y esto no fue el único acto de violencia, porque también estos hechos ya se dieron, por ejemplo, en el río Morona, cuando, por ejemplo, las empresas transportaban sus materiales hacia la zona de explotación y no querían, por ejemplo, dar ningún aporte a la comunidad. Ese es el caso, por ejemplo, que en el río Morona hubo un enfrentamiento armado, lo que llevó, digamos, a sus miembros, a sus dirigentes, a problemas legales de carácter internacional, nacional, con la justicia peruana. Pues todo esto tiene que ver con algunas actitudes desleales y oscuras de ciertos sectores del Estado peruano, como algunos congresistas, entre otros, que con sus cuestionables actitudes buscan favorecer a intereses del poder económico nacional e internacional. ¿Qué duda cabe? Es el caso Piazzi. ¿Qué significa Piazzi? Quiere decir pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Es el caso de los Piazzi.
hoy, que busca desconocer la existencia de los derechos de estos pueblos cuando hay indicios claros, cuando en verdad hay indicios claros de su existencia en la Amazonía peruana, como lo demuestran las investigaciones realizadas en una de cuyas investigaciones estuvo presente el suscrito. Por lo que concluyo que falta mayores investigaciones manejadas directamente por el Estado y no por intereses foráneos, para llegar a conclusiones realistas que expresen la verdad de los hechos, pues es evidente que detrás de todo esto hay intención de no continuar y, si es posible, dejar sin efecto la propiedad territorial asignada a estos pueblos. De tal manera, pues, que faciliten las grandes inversiones privadas en nuestra región, lo que tendría efectos devastadores, particularmente en estos pueblos y, por qué no decirlo, en toda la Baja Amazonía particularmente. También es oportuno agregar que a este proceso se agrega el derecho a la consulta previa, que constituye tal vez una de las figuras legales importantes que hace posible que a través de consultas anticipadas las comunidades pudieran decidir sobre los proyectos y acciones que les conviene o no realizar en sus comunidades. Los que, al decir de los comuneros entrevistados, entre comillas, nunca fueron cumplidos adecuadamente y de forma, ¿no?, permanente, puesto que la consulta generalmente lo hacían o lo hacen el Estado a través de la autoridad comunal y muchas veces llevándolos a estos a la capital de la República, utilizando a la vez la propaganda para el efecto. Cierre comillas. Frente a todo esto y muchos otros problemas más que se presentan en el proceso de aplicación de estas leyes, ¿cuál podría ser el problema central? Evidentemente parece ser la inconsecuencia de políticas de Estado en el pleno cumplimiento de la ley, cuyos acuerdos y coordinaciones con la comunidad muchas veces se tergiversan y no se cumplen a cabalidad. Asimismo, la intranquilidad de las comunidades nativas en su relación con su hábitat fueron rotas por la presencia de grandes contingentes de trabajadores petroleros y actividades madereras, por el alejamiento de las fuentes de aprovechamiento alimentaria, entre otros. Es lo que han generado un ambiente de incertidumbre e inseguridad en las comunidades actualmente. A manera de conclusión, podemos afirmar que la política peruana con respecto a la aplicación de los decretos leyes 2653 y 22175 y otros dispositivos legales ya no han sido cumplidos debidamente y de acuerdo con el espíritu de estas leyes, que buscan la reivindicación plena de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, por lo que es necesario retomarlos de manera consecuente por parte de los gobernantes, ya que el fin supremo de estos es servir a la sociedad para lo cual fueron elegidos. Es todo lo que puedo decir.